En un pequeño y apartado pueblo de las montañas de Barcelona, la vida de los aldeanos estaba marcada por la lucha constante contra las adversidades. Bernardo, un niño de apenas 13 años, creció en este entorno donde las dificultades eran parte de la cotidianidad, y las esperanzas se aferraban a las tradiciones y la fe que todos compartían. Su familia, como muchas otras, vivía bajo el dominio de un señor feudal que controlaba gran parte de las tierras y recursos de la región. Las cosechas escaseaban, y cada año parecía traer consigo un nuevo desafío que superar. Para los padres de Bernardo, su mayor preocupación no era solo su propia supervivencia, sino también el bienestar de sus hijos. Desde temprana edad, Bernardo mostró una gran sensibilidad y un profundo amor hacia su familia, en especial hacia su hermana mayor. Ella, a pesar de las penurias que enfrentaban, siempre encontraba la manera de aliviar las tensiones en casa con una sonrisa o un gesto amable. A los ojos de Bernardo, su hermana era su mayor inspiración, un símbolo de resistencia y bondad en un mundo que parecía a menudo indiferente al sufrimiento. Pero con el tiempo, las labores forzadas y las carencias comenzaron a dejar una huella en su salud. El pueblo dependía de las órdenes del señor feudal, quien exigía a sus siervos largas jornadas de trabajo en los campos. Las condiciones eran duras, y la falta de alimentos y medicinas básicas hacía que las enfermedades se propagaran rápidamente. Bernardo veía cómo la gente del pueblo, incluido él y su familia, se debilitaba con cada día que pasaba, mientras los señores vivían en el confort de sus mansiones, sin experimentar el mismo sufrimiento. Fue durante uno de estos periodos difíciles cuando la salud de la hermana de Bernardo empezó a deteriorarse gravemente. A pesar de los esfuerzos de su familia, que se esmeraba en proporcionarle cuidados y rezos constantes, su estado de salud empeoraba día a día. El pequeño pueblo no tenía médicos que pudieran asistirlos, y las esperanzas de encontrar una cura se desvanecían rápidamente. Bernardo recordaría esos momentos como un tiempo de impotencia y desesperación. La fe de la familia, aunque fuerte, comenzó a tambalearse ante la gravedad de la situación. Las oraciones se multiplicaban, y las súplicas a Dios eran constantes, pero parecía que ninguna de ellas recibía respuesta. La imagen de su hermana postrada en la cama, debilitada y cada vez más pálida, era un recuerdo que Bernardo nunca lograría borrar de su mente. Él se sentía particularmente impotente, como si sus propias fuerzas no fueran suficientes para cambiar el destino que se cernía sobre ellos. Cada noche, Bernardo se arrodillaba junto a la cama de su hermana y rezaba con fervor. A pesar de su corta edad, entendía que estaba viviendo un momento crucial que definiría su vida. El joven quería creer que Dios escuchaba sus plegarias, que en algún punto la situación mejoraría y que el sufrimiento de su hermana cesaría. Sin embargo, conforme pasaban los días, su esperanza comenzó a desvanecerse. El sentimiento de injusticia y el temor de perder a su hermana se mezclaban en su corazón, generando un profundo conflicto interno. El día en que su hermana finalmente falleció, Bernardo sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. El dolor de la pérdida fue desgarrador, y su mente, aún joven e inexperta, se enfrentó por primera vez a la cruda realidad de la muerte y la desesperanza. Para él, la ausencia de su hermana no solo significaba perder a un ser querido, sino también enfrentarse a la idea de que sus esfuerzos y oraciones habían sido en vano. Durante las largas noches que siguieron, el niño se atormentó con pensamientos de culpa. Se preguntaba si había rezado lo suficiente, si podría haber hecho algo más para salvarla, o si, en algún momento, había fallado a su fe y eso había provocado su tragedia. En el pequeño pueblo, el luto por la pérdida de su hermana dejó una sombra sobre su familia. El señor feudal, indiferente a su sufrimiento, continuaba exigiendo sus tributos, y las penurias del trabajo diario no ofrecían consuelo alguno. Bernardo, que hasta entonces había encontrado consuelo en sus creencias, comenzó a experimentar un conflicto interno cada vez más fuerte. Por un lado, quería mantenerse fiel a la idea de que Dios tenía un plan, de que había un propósito más grande detrás de lo que sucedía. Por otro lado, el dolor y la rabia lo consumían, y le resultaba difícil no sentirse abandonado por la misma fe que había tratado de seguir. Esta mezcla de emociones encontradas llevó a Bernardo a un estado de introspección profunda. Las noches se volvieron un calvario en el que se enfrentaba a sus miedos y dudas. ¿Había sido injusto culpar a Dios? ¿Por qué su familia tenía que sufrir
tanto. Las respuestas no llegaban, y con cada día que pasaba, el sentimiento de culpa se arraigaba más en su interior. Sin embargo, en el fondo, Bernardo sabía que no podía rendirse a la desesperación. Había algo dentro de él que lo empujaba a seguir adelante, a buscar un propósito en medio de su dolor. Fue entonces cuando comenzó a considerar una alternativa que cambiaría su vida para siempre: el monasterio que se encontraba oculto en las montañas cercanas. Había oído hablar de los monjes que allí residían, hombres que habían dedicado sus vidas al servicio de Dios y a la búsqueda de respuestas espirituales. Bernardo no sabía si podía encontrar las respuestas que buscaba, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Tal vez, en aquel lugar de silencio y oración, podría encontrar la paz que tanto anhelaba y, quizás, un camino para liberar el peso de la culpa que lo oprimía. La decisión no fue fácil. Dejar atrás a su familia y al único mundo que había conocido implicaba un sacrificio enorme, especialmente en un momento en el que las circunstancias eran tan adversas. Sin embargo, la necesidad de encontrar consuelo y, sobre todo, de redimir su alma fue más fuerte que cualquier duda. La promesa que le hizo a sus padres de que seguiría siendo bondadoso y los ayudaría en todo lo que pudiera, lo impulsó a dar ese paso trascendental. Así, con el corazón aún cargado de dolor y un deseo ferviente de encontrar la redención, Bernardo emprendió su viaje hacia el monasterio, dejando atrás el pueblo que había sido testigo de sus primeras alegrías y, ahora, de su más profunda tristeza. Sin saberlo, ese camino que comenzaba a recorrer lo llevaría no solo a enfrentar sus propios demonios, sino también a descubrir un propósito más grande en su vida, uno que afectaría a muchas otras personas en el futuro. El aire frío de la madrugada acariciaba el rostro de Bernardo mientras se despedía de su familia. Su madre, con lágrimas en los ojos, le tomó las manos y le recordó que nunca debía olvidar de dónde venía, ni los valores con los que había sido criado. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente asintió y le dio un fuerte abrazo. Sabía que este momento llegaría, que su hijo tenía una determinación inquebrantable y que la vida en el pueblo ya no podía ofrecerle lo que él buscaba: paz y redención. El camino hacia el monasterio no era sencillo. Ubicado en lo alto de las montañas, el sendero estaba rodeado de frondosos bosques, acantilados y ríos que serpenteaban entre las rocas. Bernardo nunca había viajado tan lejos de su hogar, pero llevaba consigo una pequeña bolsa con algunas provisiones y un rosario que su madre le había dado antes de partir. Su travesía no solo era física, sino también espiritual. Cada paso que daba lo alejaba del mundo que había conocido y lo acercaba a un destino incierto, donde esperaba encontrar las respuestas que tanto anhelaba. Durante el primer día de viaje, su mente no dejaba de repasar los momentos vividos con su hermana. Recordaba su risa, su dulzura y su fortaleza a pesar de la enfermedad que la consumió lentamente. Sentía que, de alguna manera, esta peregrinación era también un tributo a su memoria, un acto de devoción que, con suerte, le permitiría hallar el perdón que tanto buscaba. El segundo día de su viaje fue aún más desafiante. El terreno se volvía cada vez más difícil de transitar y el clima empezaba a volverse más frío. La fatiga se hacía presente y por primera vez comenzó a cuestionar si realmente estaba preparado para esta nueva vida. ¿Era suficiente su fe para sostenerlo en este camino o simplemente estaba huyendo de su culpa en lugar de enfrentarla? La duda se apoderó de su mente, pero con cada amanecer renovaba su determinación. Finalmente, después de varios días de viaje, Bernardo llegó al pie del monasterio. La imponente estructura de piedra se alzaba sobre un acantilado, con altos muros que parecían desafiar el paso del tiempo. No había signos de opulencia ni adornos innecesarios, solo la austera grandeza de un lugar dedicado enteramente a la fe. La gran puerta de madera estaba cerrada, y por un instante Bernardo sintió temor. ¿Lo aceptarían? ¿Era digno de ser parte de este lugar sagrado? Reuniendo valor, golpeó la puerta 3 veces. El sonido resonó en el interior del monasterio, y tras unos momentos de silencio, una pequeña ventana se abrió. Un monje de avanzada edad lo observó con seriedad antes de preguntar con voz calmada: ¿Qué buscas en este lugar? Bernardo respiró hondo y respondió con sinceridad: Busco el perdón de Dios y la paz para mi alma. El monje lo observó por un largo instante antes de cerrar la ventana, y poco después
La gran puerta se abrió. «Entra», dijo el anciano. «Aquí no buscamos a quienes desean escapar del mundo, sino a quienes están dispuestos a enfrentarlo desde la fe». Bernardo cruzó el umbral, sintiendo que de alguna manera su vida acababa de cambiar para siempre. La vida en el monasterio era completamente distinta a todo lo que Bernardo había conocido. Desde el primer día, comprendió que su estadía allí no sería fácil. La disciplina era estricta y cada momento del día estaba dedicado a la oración, el estudio y el trabajo manual. Los monjes vivían bajo la regla de San Benito, la cual enfatizaba la humildad, la obediencia y la labor como medios para acercarse a Dios. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Bernardo, acostumbrado al duro trabajo en su pueblo, no tenía problema con las labores físicas, pero el silencio y la introspección que se exigían dentro del monasterio resultaban un reto inesperado. Durante el día, trabajaba en los huertos, la cocina y la biblioteca, copiando manuscritos con gran paciencia. En las noches, las horas de oración se alargaban y el frío de las montañas hacía que el descanso fuera casi imposible. Sin embargo, lo que más le costaba era el silencio. Dentro del monasterio se hablaba solo cuando era estrictamente necesario. Esto obligaba a cada monje a enfrentarse consigo mismo, a lidiar con sus propios pensamientos sin distracciones externas. Para Bernardo, este aislamiento interior fue el verdadero desafío. Las dudas y los recuerdos seguían atormentándolo. A veces, en medio de la oración, su mente divagaba y volvía a la imagen de su hermana Aman, preguntándose si Dios realmente lo escuchaba. Se sentía indigno de estar allí, entre hombres de fe tan profunda, mientras él aún luchaba con su culpa y resentimiento. Una noche, después de la última oración del día, Bernardo fue llamado por el monje que le había abierto la puerta del monasterio. Se trataba del hermano Mateo, uno de los monjes más respetados del lugar, conocido por su sabiduría y paciencia. «He visto la lucha en tu corazón, Bernardo», dijo el anciano mientras lo observaba con amabilidad. «La fe no es la ausencia de dudas, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de ellas». Bernardo bajó la mirada. «A veces siento que no pertenezco a este lugar. Sigo sintiendo culpa por lo que pasó con mi hermana». El monje suspiró y le puso una mano en el hombro. «El perdón de Dios no se gana con sufrimiento, sino con entrega sincera. No debes cargar con un peso que no es tuyo. Aquí aprenderás que la verdadera paz no viene de castigarte a ti mismo, sino de encontrar en la fe un propósito mayor». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Bernardo. Desde aquel día comenzó a tomarse su formación con una perspectiva diferente. En lugar de luchar contra sus pensamientos, trató de comprenderlos. En vez de buscar el perdón como una recompensa por su sufrimiento, empezó a verlo como un camino de transformación. Después de varios años de noviciado, Bernardo debía enfrentar su prueba final antes de ser aceptado como monje de pleno derecho. Cada aspirante debía demostrar no solo su conocimiento en las escrituras y la oración, sino también su disposición para servir a los demás con humildad y sacrificio. Para su prueba, se le encomendó cuidar de un anciano enfermo que había llegado al monasterio en busca de refugio. Este hombre, debilitado por los años y la pobreza, apenas podía hablar y requería atención constante. Durante semanas, Bernardo se dedicó a él con paciencia y devoción. Le daba de comer, limpiaba sus heridas y pasaba largas horas conversando con él. A través de este acto de servicio, comenzó a comprender lo que el hermano Mateo le había dicho tiempo atrás. El perdón no se trataba de martirizarse, sino de encontrar un propósito mayor en el amor y la compasión. Finalmente, llegó el día de su aceptación en el monasterio. Rodeado por los monjes veteranos, Bernardo pronunció sus votos y recibió el hábito monástico. En ese momento sintió que su camino apenas comenzaba, pero por primera vez en años, una sensación de paz comenzó a llenar su corazón. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, pero ahora sabía que su vida tenía un propósito: ayudar a otros a encontrar la fe, tal como él había buscado la suya. El primer año después de tomar sus votos fue un periodo de profunda introspección y cambio para Bernardo. Aunque ya había superado las pruebas del noviciado y había sido aceptado como monje de pleno derecho, entendió rápidamente que su verdadero camino apenas comenzaba. En el monasterio, la vida era meticulosa y regida por la disciplina. Cada día,
Desde el amanecer hasta la noche, estaba estructurado en una rutina de oración, trabajo manual, estudio y meditación. Para Bernardo, esta rutina se convirtió en una fuente de consuelo. Aunque el dolor de su pasado aún permanecía en su corazón, comenzó a comprender que la vida monástica no se trataba solo de penitencia, sino de servicio y crecimiento espiritual. Uno de los primeros aspectos de su formación como monje fue el estudio de las Sagradas Escrituras. Cada día, Bernardo se reunía con un grupo de monjes bajo la tutela del hermano Mateo, quien se había convertido en una figura paterna para él dentro del monasterio. Las palabras de la Biblia, decía el hermano Mateo, no deben ser simplemente recitadas, sino comprendidas con el alma. Solo aquel que entiende el significado detrás de cada versículo puede realmente vivir conforme a la fe. Bernardo se sumergió en el estudio de las Escrituras con una dedicación ferviente. Se maravillaba al descubrir que, más allá de los relatos y enseñanzas religiosas, los textos ofrecían una guía profunda sobre la vida, la compasión y la búsqueda del propósito. Sin embargo, a pesar de su aprendizaje, todavía sentía un vacío en su interior. En una de sus clases, Bernardo levantó la mano y preguntó: «Hermano Mateo, ¿cómo puede alguien saber si ha sido realmente perdonado por Dios?». El anciano monje sonrió con serenidad. «Esa es una pregunta que muchos han hecho antes que tú, Bernardo. La respuesta no está en signos divinos ni en milagros, sino en la paz que sientes en tu corazón. Cuando dejas de atormentarte por tu pasado y comienzas a vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces sabes que has sido perdonado». Las palabras del monje quedaron resonando en la mente de Bernardo. Era posible que el perdón no dependiera de actos grandiosos, sino de la propia aceptación de la gracia de Dios. Además del estudio, la vida en el monasterio requería un compromiso con el trabajo manual. Los monjes creían en la importancia del esfuerzo físico como una forma de mantenerse humildes y conectados con la tierra. Bernardo pasó largas horas trabajando en los huertos, labrando la tierra y cultivando vegetales que luego serían utilizados para alimentar a la comunidad y a los necesitados. Al principio, el trabajo le parecía agotador, pero con el tiempo encontró en él una forma de meditación. Cada semilla plantada, cada rayo de sol que caía sobre las hojas verdes le recordaban que la vida continuaba, que todo tenía su ciclo y propósito. También trabajaba en la cocina, aprendiendo a preparar pan y sopas para los hermanos del monasterio y los viajeros que llegaban en busca de refugio. Servir a otros en algo tan simple como una comida caliente comenzó a darle una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Pero la lección más importante sobre la humildad la aprendió una tarde mientras ayudaba a limpiar el monasterio. Se le asignó la tarea de lavar los pisos de piedra del claustro, una labor tediosa y agotadora. Mientras fregaba, otro monje más joven murmuró con frustración: «No entiendo por qué tenemos que hacer esto. Hay cosas más importantes que podríamos estar haciendo». Bernardo recordó las palabras del hermano Mateo y respondió con calma: «Cada tarea que hacemos aquí, por pequeña que parezca, es un acto de servicio a Dios. Si aprendemos a encontrar humildad en lo simple, entenderemos mejor la grandeza de la fe». Desde ese día, Bernardo comprendió que el camino hacia la paz interior no se encontraba solo en los rezos, sino en la disposición de servir con humildad. A pesar de sus avances en su camino espiritual, la duda nunca desapareció por completo. En las noches silenciosas, cuando se encontraba solo con sus pensamientos, la imagen de su hermana volvía a su mente. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si su dedicación a Dios realmente compensaba la impotencia que sintió al no poder salvarla. Una noche, atormentado por estos pensamientos, decidió buscar al hermano Mateo. «Aún me atormenta la idea de que no hice suficiente por mi hermana», confesó con voz temblorosa. «A veces me pregunto si mi decisión de venir aquí fue la correcta, o si solo estoy huyendo de mi culpa». El monje anciano lo miró con compasión y respondió: «Bernardo, la fe no es un camino sin dudas. Incluso los santos más devotos han enfrentado momentos de incertidumbre. Pero lo que define tu camino no es la ausencia de dudas, sino lo que haces a pesar de ellas». El hermano Mateo tomó un viejo pergamino de la mesa y lo desenrolló. «Mira este manuscrito. Es una copia de los escritos de San Agustín. Él también enfrentó dudas y arrepentimientos, pero encontró consuelo al entender que la fe es un viaje,
no un destino. Bernardo pasó horas leyendo las palabras de San Agustín, quien hablaba de la redención y la gracia divina. Por primera vez sintió que no estaba solo en su lucha. Un invierno particularmente frío trajo consigo muchas dificultades. Los monjes recibieron a un grupo de aldeanos que habían sido desplazados de sus tierras y no tenían refugio. Bernardo fue asignado para ayudar en la enfermería del monasterio, donde debía cuidar de los enfermos y heridos. Entre ellos había un niño de apenas 5 años que había perdido a sus padres en un ataque de bandidos. Estaba débil y asustado, con una fiebre alta que lo hacía delirar. Bernardo pasó muchas noches junto a él, mojando su frente con paños húmedos y susurrando oraciones en la penumbra. El niño se aferraba a su mano en sus momentos de mayor debilidad. Bernardo sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no había sentido en mucho tiempo, la necesidad de proteger, de dar sin esperar nada a cambio. Después de días de incertidumbre, el niño finalmente comenzó a mejorar. Cuando abrió los ojos y sonrió débilmente, Bernardo sintió que algo dentro de él se liberaba. Se dio cuenta de que su misión en el monasterio no era solo buscar el perdón, sino ofrecer su amor y servicio a quienes lo necesitaban. Este acto de compasión marcó un antes y un después en su vida. Bernardo ya no veía su camino como un castigo autoimpuesto, sino como una oportunidad para transformar su dolor en algo significativo. Los años pasaron y Bernardo se convirtió en un monje respetado dentro del monasterio. Su sabiduría, su humildad y su capacidad para comprender el sufrimiento de los demás lo convirtieron en un guía espiritual para muchos. La transformación que había experimentado no solo lo acercó más a Dios, sino que también le permitió encontrar la paz que tanto había buscado. Aún recordaba a su hermana con tristeza, pero ya no sentía culpa. En su corazón sabía que su amor por ella se manifestaba en cada acto de bondad que realizaba por los demás. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el claustro del monasterio, recordó las palabras del hermano Mateo. Cuando dejas de atormentarte por tu pasado y comienzas a vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces sabes que has sido perdonado. Por primera vez en su vida, Bernardo sintió que finalmente había encontrado la paz. El monasterio se convirtió en el hogar de Bernardo, pero no era solo un refugio espiritual, sino un lugar donde comprendió que su propósito iba más allá de la penitencia y la oración. Aunque la búsqueda de perdón había sido la razón que lo llevó allí, con el tiempo se dio cuenta de que el verdadero propósito de su vida era servir a los demás. La vida monástica le había enseñado muchas cosas: la humildad, la disciplina, la obediencia y la importancia de la fe. Pero la lección más importante que aprendió fue que su sufrimiento no se disiparía solo con rezos, sino con actos de amor y compasión hacia quienes lo necesitaban. Cada vez más personas llegaban al monasterio buscando ayuda: campesinos sin hogar, huérfanos, enfermos y peregrinos en busca de alimento o un lugar para descansar. La región había sido golpeada por un duro invierno y muchas aldeas cercanas estaban al borde del hambre. Los monjes, siguiendo sus votos de caridad, abrieron las puertas del monasterio para recibirlos. Bernardo se entregó a esta causa con una pasión que sorprendió a sus hermanos. Se encargaba de recibir a los viajeros, de curar las heridas de los enfermos y de repartir la escasa comida que tenían entre los necesitados. Su rostro se iluminaba cada vez que veía sonreír a un niño que llegaba hambriento y se marchaba con el estómago lleno. En cada acto de bondad sentía que su corazón se aligeraba, como si al ayudar a otros estuviera sanando su propia alma. Un día, mientras ayudaba a un anciano que había sido expulsado de su pueblo, éste le dijo con una voz temblorosa: «Que Dios te bendiga, joven. Tu bondad es un reflejo de su amor en la tierra». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Bernardo. Hasta ese momento había pensado que su misión era buscar el perdón de Dios, pero ahora entendía que su verdadero propósito era ser un instrumento de su amor. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en la huerta del monasterio, un grupo de aldeanos llegó pidiendo ayuda. Entre ellos, una madre con el rostro marcado por la desesperación sostenía en brazos a su hijo, un niño de unos 6 años con fiebre alta y respiración agitada. «Por favor, ayúdenos», suplicó la mujer. «Mi hijo lleva días enfermo y no tenemos a dónde ir». Bernardo sintió un nudo en la garganta al ver la angustia de la madre. Recordó el dolor de perder a su propia hermana y no dudó en actuar. Con la ayuda de otro monje, llevó al niño a la enfermería del monasterio
y preparó un remedio con hierbas medicinales. Pasaron varias noches en vela, cuidando al niño y asegurándose de que su fiebre bajara. La madre se quedó a su lado, llorando de alivio cuando su hijo comenzó a recuperarse. «No sé cómo agradecerles», dijo la mujer con los ojos llenos de lágrimas. «Dios los puso en nuestro camino». Bernardo solo sonrió. No necesitaba agradecimientos. Ver al niño sano y a su madre aliviada era suficiente recompensa. Después de este episodio, Bernardo comenzó a reflexionar sobre la necesidad de crear un espacio dentro del monasterio exclusivamente para los pobres y enfermos. Propuso a los monjes la construcción de un albergue donde pudieran dar refugio a quienes llegaban en busca de ayuda. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo. Los recursos del monasterio ya eran limitados, y algunos temían que no podrían sostenerse si seguían acogiendo a más personas. Pero Bernardo, con la determinación que lo caracterizaba, convenció a sus hermanos de que la caridad era el corazón de su misión. «Dios proveerá», dijo con convicción. «No podemos cerrar las puertas a quienes más los necesitan». Así, con la ayuda de los monjes y algunos aldeanos, construyeron una pequeña hospedería junto al monasterio. Allí recibían a los peregrinos y cuidaban de los enfermos, brindándoles alimento y asistencia espiritual. Este lugar pronto se convirtió en un refugio conocido por toda la región. Personas de diferentes pueblos llegaban allí en busca de ayuda, y Bernardo se convirtió en la figura central de esta misión. Con cada acto de compasión, su corazón se sentía más ligero, y por primera vez en su vida sintió que estaba haciendo algo que realmente honraba la memoria de su hermana. A pesar de todo su trabajo, las dudas no desaparecieron por completo. En algunas noches solitarias, Bernardo aún se preguntaba si todo lo que hacía era suficiente para obtener el perdón de Dios. Un día, durante la oración de la mañana, se acercó al hermano Mateo y le confesó su inquietud. «A veces siento que por más que haga, nunca podré ser realmente perdonado». El anciano monje lo miró con ternura y respondió: «Bernardo, el perdón de Dios no es algo que se gana con méritos, sino algo que se recibe con fe. ¿Acaso no te das cuenta? Todo lo que haces por los demás es prueba de que has sido tocado por su gracia». Bernardo reflexionó sobre esas palabras y comenzó a comprender algo fundamental. No debía buscar el perdón como una recompensa, sino vivir su vida con amor y servicio como muestra de su fe. Una mañana, mientras ayudaba a repartir alimentos en el albergue, un grupo de aldeanos le pidió que les hablara sobre la fe. «Siempre has estado aquí para ayudarnos», dijo un hombre mayor. «Queremos escuchar tu palabra». Bernardo nunca había dado un sermón, pero aceptó el desafío. Se subió a una pequeña caja de madera y comenzó a hablar con el corazón. «Yo también he sentido la desesperanza y la culpa. Yo también he dudado de la presencia de Dios en mi vida. Pero si algo he aprendido en este camino, es que Dios nunca nos abandona. Su amor se manifiesta en cada acto de bondad, en cada mano que extendemos al prójimo». Las personas lo escuchaban con atención, algunas con lágrimas en los ojos. «No debemos buscar la fe solo en los milagros», continuó Bernardo. «A veces, el verdadero milagro es encontrar la fuerza para seguir adelante, para ayudar a quienes nos rodean y para confiar en que, aunque no entendamos sus designios, Dios siempre está con nosotros». Ese día, Bernardo comprendió que su voz tenía poder. No solo podía ayudar con sus manos, sino también con sus palabras. Desde entonces, comenzó a predicar regularmente, no con la intención de ser reconocido, sino para compartir su experiencia y dar esperanza a aquellos que la necesitaban. Los años pasaron y Bernardo se convirtió en una figura respetada dentro y fuera del monasterio. Su labor de caridad continuó expandiéndose y su mensaje se propagó por toda la región. Había encontrado su propósito, no en la búsqueda del perdón, sino en la entrega a los demás. Cada persona a la que ayudaba, cada enfermo al que cuidaba, cada palabra de consuelo que ofrecía, era su forma de honrar la memoria de su hermana y de agradecer a Dios por haberle dado la oportunidad de transformar su dolor en amor. En su interior, Bernardo sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ya no sentía la carga del pasado de la misma manera. Sabía que estaba exactamente donde debía estar y que, a través de su fe y su servicio, había encontrado la verdadera paz. Las noches en el monasterio eran silenciosas, interrumpidas solo por el viento que soplaba entre las montañas. Bernardo, ya con varios años dedicados a la vida monástica,
se encontraba sentado en su celda, con una vela titilante iluminando el pergamino que tenía frente a él. Sus manos, ahora más firmes y acostumbradas al trabajo de la escritura, sostenían una pluma con la que garabateaba líneas sobre el papel. Desde hacía tiempo, una idea se había asentado en su mente: dejar por escrito todo lo que había aprendido a lo largo de los años, no como un acto de vanidad, sino como una forma de compartir su camino con aquellos que quizás alguna vez sintieran la misma confusión y desesperanza que él había sentido en su juventud. Las palabras fluían con naturalidad. Escribía sobre la compasión, sobre la humildad, sobre la importancia de la fe en los momentos más oscuros. Recordaba las enseñanzas del hermano Mateo, las experiencias vividas con los enfermos y los hambrientos que habían buscado refugio en el monasterio. Cada página era un reflejo de su viaje personal, de la transformación de un niño lleno de culpa en un hombre que había encontrado su propósito a través del servicio a los demás. Mientras escribía, una brisa fría se coló por la pequeña ventana de su celda, apagando la vela por un instante. Bernardo suspiró y la encendió de nuevo, observando la llama danzar en la penumbra. Se preguntó si realmente sus palabras serían de utilidad para alguien en el futuro. Después de todo, él solo era un monje, un hombre que había tratado de encontrar respuestas en la fe y en la entrega a los demás. A pesar de sus dudas, continuó escribiendo. No buscaba reconocimiento ni gloria. Solo quería que su testimonio quedara como un humilde recordatorio de que el dolor podía transformarse en algo más, que la fe podía sostener incluso a aquellos que habían sentido que la habían perdido. Los días pasaban y el manuscrito crecía. Sus hermanos en el monasterio pronto se enteraron de su trabajo y comenzaron a preguntarle por qué dedicaba tanto tiempo a escribir. ¿No crees que ya has hecho suficiente con tus sermones y con el albergue?, le preguntó uno de los monjes una tarde, mientras ayudaban a cargar sacos de harina en la despensa. Bernardo sonrió con calma. Las palabras pueden viajar más lejos que nuestros pasos. Lo que hacemos aquí tiene un impacto en quienes nos rodean. Pero quizás haya quienes nunca pisen este monasterio y aún así necesiten escuchar un mensaje de esperanza. El monje asintió en silencio, comprendiendo la intención de Bernardo. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del monasterio, Bernardo se encontró con un grupo de jóvenes monjes que discutían sobre el concepto del perdón divino. La conversación lo llevó a reflexionar sobre su propio camino. ¿Cómo podemos saber si hemos sido realmente perdonados?, preguntó uno de ellos. Bernardo se quedó en silencio por un momento, recordando todas las veces que él mismo se había hecho esa pregunta. Finalmente, respondió con suavidad. El perdón de Dios no es algo que podamos medir o ver con nuestros ojos. Es un sentimiento que florece en nuestro interior cuando dejamos de aferrarnos al pasado y comenzamos a vivir conforme a su amor. Uno de los jóvenes monjes frunció el ceño. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? Bernardo sonrió. Cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, cuando perdonas a otro sin guardar rencor, cuando sientes paz al mirar atrás sin que la culpa te aprisione, entonces sabes que has sido perdonado. Los jóvenes asintieron, reflexionando sobre sus palabras. Bernardo sintió una profunda gratitud en su corazón. Durante años había buscado una respuesta que parecía inalcanzable, pero ahora entendía que la respuesta había estado siempre en el camino que había elegido. El manuscrito creció con el tiempo. En él, Bernardo no solo hablaba de su historia, sino también de las lecciones que la vida monástica le había enseñado. Escribió sobre la importancia de la paciencia, sobre la necesidad de confiar en el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían injustas. Relató historias de aquellos que había conocido en su camino, de los aldeanos a los que había ayudado, de los enfermos que habían encontrado consuelo en el monasterio. Cada noche, después de la última oración del día, regresaba a su celda y añadía nuevas palabras al pergamino. La escritura se convirtió en un acto de meditación, una forma de ordenar sus pensamientos y dejar un legado para quienes vinieran después de él. Los años pasaron y Bernardo envejeció. Su cabello se volvió blanco y su paso más lento, pero su espíritu seguía firme. Aunque ya no podía trabajar en los campos o cargar sacos de grano como antes, continuaba ayudando en lo que podía, guiando a los monjes más jóvenes y atendiendo a quienes llegaban en busca de consejo. Un día, mientras descansaba en el claustro, sintió una extraña tranquilidad en su corazón.
Miró al cielo despejado y cerró los ojos por un momento, sintiendo la cálida brisa en su rostro. Había pasado toda su vida buscando algo que, sin darse cuenta, ya había encontrado. Cuando llegó el momento de partir de este mundo, Bernardo lo hizo en paz. Sus hermanos en la fe lo velaron con respeto, recordando al hombre que había dedicado su vida a la caridad y la enseñanza. Sus pertenencias eran pocas, pero entre ellas, el manuscrito que había escrito con tanto esmero fue enterrado junto a él. El tiempo pasó y la historia de Bernardo se convirtió en una memoria que se transmitía de generación en generación dentro del monasterio. Durante muchos años, sus enseñanzas quedaron ocultas entre los muros de piedra, hasta que un día, un monje que realizaba excavaciones en la vieja biblioteca encontró el manuscrito entre los restos de documentos antiguos. Al leerlo, se dio cuenta de que las palabras de Bernardo aún tenían el poder de conmover, de inspirar y de guiar a quienes, como él en su juventud, buscaban respuestas en la fe. El manuscrito fue compartido con otros monjes y, eventualmente, su mensaje llegó más allá del monasterio, la historia de un niño que había perdido a su hermana y que había pasado su vida buscando el perdón, solo para descubrir que la verdadera paz se encontraba en el servicio a los demás, tocó los corazones de muchos. Y así, el legado de Bernardo no quedó sepultado en el olvido. Su vida, sus enseñanzas y su historia continuaron inspirando a generaciones, demostrando que, aunque el dolor puede marcar nuestro camino, es el amor y la compasión lo que realmente nos define. El monasterio seguía en pie, firme entre las montañas, resistiendo el paso de los siglos como un testigo silencioso de las vidas que habían pasado por sus muros. Los monjes continuaban su rutina de oración, trabajo y servicio, sin saber que, bajo la tierra en la que caminaban cada día, yacía el legado de un hombre cuya búsqueda de redención había transformado la vida de muchos. Los años habían pasado desde la muerte de Bernardo, y aunque su memoria seguía viva en las historias que se contaban dentro del monasterio, su manuscrito había quedado sepultado junto con él. Parecía que su voz se había apagado, que sus enseñanzas quedarían en el olvido, pero el destino tenía otros planes. En una mañana cualquiera, mientras un grupo de monjes trabajaba en la restauración de la biblioteca del monasterio, uno de ellos tropezó con una losa suelta en el suelo. Al intentar acomodarla, notó que debajo había un pequeño compartimento sellado con piedra y arcilla. Intrigado, llamó a sus hermanos para ayudarle a remover los escombros. Cuando finalmente lograron abrir el compartimento, encontraron dentro un rollo de pergamino envuelto en un paño viejo. El monje que lo había descubierto lo sostuvo con cuidado, con el corazón latiendo con fuerza. Lo llevaron a la luz y comenzaron a desplegarlo con extrema delicadeza. A pesar de los años, la tinta aún era legible y las palabras escritas en aquellas páginas parecían casi recientes. Uno de los monjes leyó en voz alta la primera línea: aquel que busca el perdón debe primero no aprender a perdonar. El silencio se apoderó de la biblioteca. Nadie sabía exactamente quién había escrito aquellas palabras, pero conforme avanzaban en la lectura, la historia comenzó a tomar forma. El manuscrito narraba la vida de un joven que había perdido a su hermana en la infancia y que, consumido por la culpa, había decidido dedicar su vida a la fe en busca del perdón divino. Hablaba de su camino de sacrificio, de sus dudas, de las pruebas que había enfrentado y, sobre todo, de su transformación en un hombre que encontró la paz a través del servicio a los demás. Los monjes pronto comprendieron que aquellas palabras pertenecían a Bernardo, el mismo Bernardo cuya historia se contaba en sus enseñanzas y sermones. La noticia del hallazgo se esparció rápidamente dentro del monasterio. Todos querían leer las palabras de Bernardo, comprender su viaje y encontrar en su testimonio una guía para sus propias vidas. No pasó mucho tiempo antes de que el manuscrito fuera llevado a las autoridades eclesiásticas de la región. Los sacerdotes y eruditos que lo examinaron quedaron impactados por la profundidad de sus reflexiones, por la sinceridad con la que narraba su lucha interna y, sobre todo, por la poderosa enseñanza que dejaba, que el verdadero perdón no se encontraba en la penitencia, sino en la compasión y la entrega a los demás. El texto fue copiado y distribuido a otras comunidades religiosas. Pronto, las palabras de Bernardo cruzaron las montañas y llegaron a otros monasterios, iglesias y aldeas. Lo que comenzó como un testimonio personal terminó convirtiéndose en una enseñanza que inspiró a generaciones enteras. Muchos encontraron en su historia un reflejo de sus propias luchas.
Hombres y mujeres que cargaban con el peso de la culpa, que habían sentido la pérdida y el dolor, encontraron consuelo en las palabras de Bernardo. Aprendieron que el sufrimiento no tenía por qué definirlos, que podían convertir su dolor en amor, su desesperación en esperanza. La historia de Bernardo no tardó en trascender las fronteras del monasterio. Filósofos y teólogos comenzaron a debatir sus enseñanzas, y algunos incluso propusieron que su vida y escritos fueran reconocidos por la Iglesia como un testimonio de fe y compasión. Mientras tanto, en el monasterio donde todo había comenzado, los monjes continuaban con su vida, pero con un nuevo sentido de propósito. Sabían que habían sido testigos del nacimiento de un legado que perduraría más allá de sus propias vidas. Los aldeanos de la región, al enterarse de la historia, comenzaron a peregrinar al monasterio para conocer el lugar donde había vivido Bernardo. Muchos dejaban velas y pequeñas notas de agradecimiento en su tumba, como muestra de respeto y gratitud por las enseñanzas que había dejado. Los monjes, viendo el impacto que el manuscrito había tenido en tantas personas, decidieron construir una pequeña capilla en honor a Bernardo. No se trataba de glorificar su figura, sino de ofrecer un espacio donde cualquiera que buscara consuelo pudiera encontrar un momento de paz. Con el tiempo, el nombre de Bernardo se convirtió en sinónimo de redención. Se contaban historias sobre su bondad, sobre su fe inquebrantable y sobre la forma en que transformó su sufrimiento en un camino de amor y servicio. Sin embargo, más allá de la admiración que generaba, lo más importante era el mensaje que dejó, que todos, sin importar cuán perdidos se sintieran, tenían la capacidad de encontrar la paz dentro de sí mismos. Los siglos pasaron, pero la historia de Bernardo siguió viva. Sus palabras fueron copiadas y conservadas. Sus enseñanzas se transmitieron de generación en generación, y su tumba se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes buscaban un propósito en medio de la incertidumbre. Y así, el monje que una vez fue un niño atormentado por la culpa, que pasó su vida buscando el perdón, terminó encontrando algo aún más valioso: el significado del verdadero amor, el que se da sin esperar nada a cambio, el que trasciende la muerte y permanece en la memoria de aquellos a quienes tocó con su compasión. En un pequeño y apartado pueblo de Inglaterra, donde las estaciones parecían alargarse y la vida avanzaba con la lentitud del campo, vivía un humilde sirviente llamado Thomas. Desde que tenía memoria, su vida había estado atada a la tierra que trabajaba para el señor del feudo. Desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer, su rutina se resumía en sembrar, cosechar y atender las necesidades del castillo en la colina. A pesar de su esfuerzo incansable, Thomas nunca sentía que su suerte mejoraba. Su vida era simple, sí, pero su corazón anhelaba más. Veía a los caballeros del feudo, con sus armaduras relucientes y sus caballos bien alimentados, y soñaba con un destino más noble. No deseaba riquezas ni gloria, pero sí una oportunidad de salir de su condición de sirviente, de encontrar un propósito más grande que solo trabajar hasta el final de sus días. En su interior, la fe era lo único que le daba fuerzas. Desde pequeño había escuchado las historias sobre San Jorge, el valiente caballero que había derrotado al dragón y protegido a los inocentes. En el pueblo, San Jorge era el santo patrono, y su imagen de mármol se erguía en la gran iglesia al centro de la aldea. Thomas siempre había sentido que, de alguna forma, aquel santo podía escuchar sus plegarias. Una tarde, después de una jornada particularmente agotadora en los campos, decidió que ya no podía seguir esperando pasivamente un cambio en su vida. Se dirigió a la iglesia, cuyas puertas de madera crujieron al abrirse. En el interior, el aroma a incienso flotaba en el aire, y la luz de las velas creaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Se arrodilló frente a la estatua de San Jorge, cuyos ojos de mármol parecían mirar más allá de este mundo. Con el corazón lleno de esperanza, habló en voz baja: San Jorge, protector de los justos, tú que derrotaste al dragón y guiaste a los valientes, escucha mi súplica. Mi vida es dura y mi destino incierto. Solo quiero una oportunidad de demostrar que puedo ser más que un sirviente. Ayúdame a encontrar mi camino. Thomas permaneció en silencio, esperando una señal, un movimiento en la estatua, una voz celestial, cualquier cosa. Pero San Jorge, siendo solo una figura de mármol, permaneció inmóvil. Sin embargo, Thomas no sintió decepción,
sino una extraña certeza en su interior. Algo le decía que su oración había sido escuchada. Cuando salió de la iglesia, sintió una nueva determinación en su pecho. No sabía cómo, pero estaba convencido de que su vida cambiaría. Al día siguiente, su actitud fue distinta. Trabajó con más entusiasmo y energía. Sus compañeros notaron la diferencia y murmuraron entre ellos, pero Thomas no prestó atención. Solo él sabía el motivo de su nueva actitud. Incluso el señor del feudo se percató del cambio. Intrigado, lo llamó a su presencia. Thomas, en los últimos días has trabajado con más vigor. ¿A qué se debe este cambio? Thomas, con una sonrisa sincera, respondió: Señor, he puesto mi fe en San Jorge y sé que él me ayudará a encontrar un mejor destino. El señor arqueó una ceja, pues no era un hombre especialmente devoto, pero no pudo negar que la actitud del sirviente había cambiado para bien. Pues sigue trabajando así, Thomas. Quizás la fe te traiga algo bueno después de todo. Y así, sin que nadie lo supiera, comenzó la verdadera prueba del destino para el humilde sirviente. Los días pasaron, y la nueva determinación de Thomas no flaqueó. Trabajaba con más fuerza, con una energía renovada que parecía inagotable. Sus compañeros de campo lo observaban con curiosidad, preguntándose qué lo había transformado. Algunos murmuraban que tal vez había encontrado oro en los campos, o que el señor del feudo le había prometido una recompensa secreta. Pero la verdad era mucho más sencilla. Su fe en San Jorge lo mantenía en pie. A medida que el tiempo avanzaba, el señor del feudo comenzó a notar el efecto que Thomas tenía en los demás. Otros siervos, inspirados por su entusiasmo, comenzaron a trabajar con más ánimo. El cambio no pasó desapercibido, y una tarde, mientras supervisaba las tierras, el señor llamó nuevamente a Thomas. «Has cambiado, muchacho», dijo el señor mientras examinaba los campos cultivados. «No eras así antes». «¿Qué fue lo que pasó?». Thomas, con una reverencia respetuosa, respondió: «Señor, he puesto mi fe en San Jorge. Fui a la iglesia, le pedí su ayuda, y desde entonces siento que debo trabajar con más dedicación. Sé que él me guía». El señor del feudo no era un hombre especialmente devoto, pero no podía ignorar el efecto positivo que esto había tenido en su gente. «Si la fe te da fuerzas, entonces sigue creyendo», dijo finalmente. «Pero dime, Thomas, si tu destino es mejor que el de un siervo, ¿qué harás cuando llegue la oportunidad?». La pregunta sorprendió a Thomas. Nunca había pensado en lo que haría si realmente se presentara una oportunidad para cambiar su destino. Su corazón latió con fuerza mientras consideraba la respuesta. «Lo aprovecharé, señor. No quiero riquezas ni títulos. Solo quiero ser libre y demostrar que puedo valerme por mí mismo». El señor sonrió levemente, como si la respuesta le hubiera divertido. «Veremos si el destino te pone a prueba, Thomas. Pero recuerda, no todas las oportunidades son lo que parecen». Esa noche, Thomas se quedó despierto más tiempo de lo habitual. Miraba las estrellas desde su pequeña cabaña, preguntándose qué significaban las palabras del Señor. ¿Acaso realmente vendría una oportunidad para él? Y entonces, el destino comenzó a moverse. A la mañana siguiente, un mensajero llegó al feudo con noticias urgentes. El señor necesitaba enviar una carta a un castillo vecino, pero el camino era peligroso. Había rumores de bandidos acechando en los bosques, y pocos se atrevían a viajar sin escolta. El señor se dirigió a sus hombres y anunció: «Necesito un voluntario que lleve este mensaje. No puedo obligar a nadie, pues el camino es incierto, pero es una tarea crucial». Hubo silencio. Los caballeros dudaban en aceptar una misión tan riesgosa sin un grupo armado. Entonces, Thomas sintió un impulso en su interior, como si una voz le susurrara que este era su momento. Dio un paso adelante. «Yo lo haré, mi señor». El murmullo se extendió entre los presentes. Un simple sirviente, ofreciendo su vida para una misión que ni siquiera los caballeros querían aceptar. El señor lo observó con atención. «Es peligroso, Thomas. No tienes entrenamiento con la espada. ¿Estás seguro?». «San Jorge me protegerá», dijo Thomas con firmeza. «Yo llevaré el mensaje». El señor asintió lentamente, con una expresión entre asombro y respeto. «Entonces, que así sea». El destino de Thomas estaba sellado. Al día siguiente, Thomas partió con el mensaje sellado en su bolsa.
El sol aún no había salido por completo cuando comenzó su viaje, y la brisa matutina traía consigo un escalofrío de incertidumbre. El camino al castillo vecino era largo y traicionero. Atravesaba densos bosques donde los árboles parecían susurrar secretos en el viento. Thomas caminaba con pasos firmes, pero en su interior su corazón latía con fuerza. «San Jorge, protégeme en este camino», murmuró mientras avanzaba. Las horas pasaron lentamente. Todo parecía tranquilo hasta que, al caer la tarde, notó que alguien lo seguía. Su instinto le decía que no estaba solo. Aceleró el paso, pero el sonido de ramas crujiendo y hojas moviéndose lo acompañaba a cada paso. Y entonces, sin previo aviso, un grupo de bandidos surgió de entre los árboles. «Detente ahí, viajero», gritó uno de ellos con una espada en la mano. «Entrega lo que llevas y nadie saldrá herido». Thomas sintió el miedo apoderarse de él, pero también recordó sus palabras al señor del feudo. «San Jorge me protegerá». Con valentía, apretó los puños y miró a los bandidos. «No tengo nada para ustedes», dijo con firmeza. «Solo llevo un mensaje que debo entregar». Los bandidos rieron. «¿Un mensaje, dices? Bueno, entonces nos aseguraremos de que no llegue a su destino». El líder avanzó, levantando su espada. Thomas no tenía ninguna posibilidad contra hombres armados. Cerró los ojos y en su mente recordó la imagen de San Jorge, de pie, con su lanza y su escudo. Y entonces, algo inesperado sucedió. Desde lo profundo del bosque se escuchó el galope de un caballo. En un abrir y cerrar de ojos, una figura apareció entre los árboles. Un caballero vestido con una reluciente armadura y un estandarte con la cruz de San Jorge. Los bandidos, sorprendidos, retrocedieron. «¿Quién eres?», preguntó el líder, con temor en la voz. El caballero no dijo una palabra. Con un movimiento rápido, desenvainó su espada y apuntó hacia los bandidos. Estos, aterrorizados, decidieron no arriesgarse y huyeron en dirección contraria. Thomas, todavía en shock, miró al misterioso caballero. «¿Quién eres?», preguntó. El caballero permaneció en silencio por un momento. Luego, inclinó levemente la cabeza y sin decir palabra, giró su caballo y desapareció entre los árboles. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en su interior le decía que había sido testigo de algo más grande de lo que podía comprender. Agradecido, miró hacia el cielo y susurró: «Gracias, San Jorge». Con renovada determinación, retomó su camino. Su misión aún no había terminado. El camino hacia el castillo vecino era más largo de lo que Thomas había anticipado. Aunque el misterioso caballero había salvado su vida, todavía tenía un largo trecho por recorrer. Mientras caminaba, su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era aquel caballero? ¿Por qué no dijo nada? ¿Acaso era una aparición enviada por San Jorge? La noche cayó rápidamente, y con ella llegó un frío que calaba los huesos. Thomas encontró refugio bajo un gran roble y trató de descansar, pero el sonido de la naturaleza lo mantenía en alerta. Su instinto le decía que aún no estaba a salvo. No tardó en descubrir que tenía razón. A lo lejos, un par de ojos brillantes se reflejaban en la oscuridad. Thomas sintió que el aire se volvía más pesado. Un grupo de lobos se acercaba lentamente. Sus siluetas moviéndose entre las sombras del bosque. Con el corazón latiendo desbocado, Thomas se puso de pie, pero sabía que no tenía posibilidad de escapar. Recordó las historias de San Jorge enfrentando criaturas feroces y tomó la única decisión posible: no huiría. Apretó los puños y con voz temblorosa pero firme exclamó: «No temeré. San Jorge está conmigo». Los lobos gruñeron, pero en ese instante, un haz de luz pareció iluminar el bosque por un breve momento. Thomas sintió una extraña calidez rodearlo, y los lobos, como si hubieran percibido algo invisible, se detuvieron y huyeron en la dirección contraria. Jadeante, Thomas se apoyó contra el árbol. No entendía lo que acababa de suceder, pero una cosa era segura: su fe en San Jorge se había fortalecido aún más. Con una nueva determinación, retomó su viaje antes del amanecer. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Thomas vio las imponentes murallas del castillo vecino. Su viaje había sido peligroso, pero su fe lo había mantenido firme. A medida que se acercaba a las puertas, 2 guardias lo detuvieron. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó uno de ellos con voz severa.
Thomas sacó el mensaje sellado que el señor del feudo le había encomendado. «Vengo desde el feudo de Lord Edmund. Traigo un mensaje urgente». Los guardias intercambiaron miradas y tras unos momentos de deliberación lo dejaron pasar. Thomas fue escoltado hasta el interior del castillo, donde fue recibido por el noble al que debía entregar la carta. El hombre rompió el sello y leyó el mensaje en silencio. Cuando terminó, miró a Thomas con curiosidad. «¿Tú eres el mensajero?», preguntó con asombro. «He oído que este viaje es peligroso. ¿Cómo lograste llegar hasta aquí solo?». Thomas respiró hondo antes de responder. «San Jorge me protegió». El noble alzó una ceja, pero no pudo evitar sonreír levemente. «Sea lo que sea, has cumplido tu misión. Descansa, pues partirás mañana de regreso con mi respuesta». Esa noche, Thomas durmió en un verdadero lecho por primera vez en su vida. Aunque aún era un sirviente, sintió que había demostrado su valentía y que había comenzado a cambiar su destino. Al día siguiente, con la respuesta del noble en sus manos, emprendió el viaje de regreso. Esta vez, el camino fue más tranquilo. No encontró bandidos ni lobos, como si algo o alguien hubiese despejado los peligros. Cuando llegó al feudo, fue recibido con sorpresa. Nadie esperaba que regresara con vida, mucho menos con éxito. El señor del feudo lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. «Thomas, cumpliste tu misión y regresaste ileso. ¿Cómo lo lograste?». Thomas mantuvo la mirada firme. «San Jorge estuvo conmigo». El señor no respondió de inmediato, pero tras un momento de silencio, asintió. «Has demostrado valentía y determinación. No eres un simple sirviente, Thomas. A partir de ahora, tendrás un mejor puesto en estas tierras». El corazón de Thomas latió con fuerza. Su fe y esfuerzo finalmente estaban dando frutos. Los años pasaron y la historia de Thomas se convirtió en una leyenda dentro del feudo. Su valentía, su fe inquebrantable y su determinación le ganaron el respeto de todos. Con el tiempo, dejó de ser un simple sirviente y se convirtió en administrador de las tierras. Ya no trabajaba solo en los campos, sino que ayudaba a organizar la producción y aseguraba que todos en el feudo tuvieran lo necesario para vivir dignamente. Pero más allá de su éxito, lo que más valoraba era el efecto que su historia tuvo en los demás. Muchos comenzaron a ver a San Jorge no solo como una estatua de mármol en la iglesia, sino como un símbolo de protección, valentía y fe. Un día, un joven siervo se acercó a Thomas y le preguntó: «¿Cómo supiste que San Jorge te ayudaría?». Thomas sonrió con nostalgia y miró hacia la iglesia, donde la estatua del santo seguía en su lugar. «No lo supe», respondió. «Solo creí, y esa fe me dio la fuerza para enfrentar lo imposible». El joven asintió, comprendiendo las palabras de Thomas. Así, la historia de Thomas se convirtió en una enseñanza para generaciones futuras. No se trataba solo de milagros o protección divina, sino del poder de la fe, la determinación y la creencia en algo más grande que uno mismo. Con el tiempo, Thomas envejeció, pero su historia siguió viva en el pueblo. Los aldeanos recordaban su viaje, el misterioso caballero que lo salvó y su convicción inquebrantable. Y aunque nunca volvió a ver al caballero de la armadura brillante, en su corazón siempre supo la verdad. San Jorge había estado con él desde el primer día. La lluvia azotaba el bosque sombrío con una furia incesante, transformando los estrechos caminos en ríos de lodo y sombras danzantes. Lord Aldrich, cubierto de barro y con la ropa rasgada, avanzaba con dificultad entre la espesura. Su caballo había caído muerto millas atrás, abatido por el cansancio y el hambre, y él mismo apenas podía mantenerse en pie. Sus perseguidores no estaban lejos. Sabía que si lo encontraban, su destino estaría sellado. El viento aullaba entre las copas de los árboles, sacudiendo las ramas desnudas como si quisieran atraparle. Cada paso que daba era una lucha contra el barro y la desesperación. Su respiración era errática y sus músculos ardían por el esfuerzo. Sin embargo, la esperanza brotó en su pecho cuando divisó, entre la bruma y la penumbra, las murallas del convento de San Ezequiel. A través de la neblina, las torres puntiagudas se alzaban como guardianes silenciosos contra el cielo oscurecido, y una sensación de inquietud lo envolvió. No era solo el alivio de encontrar refugio. Algo en aquel lugar le hacía sentir que el peligro no quedaba atrás, sino que lo esperaba en su interior.
Con el último aliento que le quedaba, golpeó las pesadas puertas de madera. Sus nudillos ensangrentados apenas hicieron ruido contra la robusta estructura, pero insistió con la poca fuerza que le quedaba. Su visión comenzaba a nublarse y el frío de la noche se colaba hasta sus huesos. Justo cuando pensó que su intento había sido en vano, escuchó pasos al otro lado. La puerta se abrió con un rechinido, revelando a una monja envuelta en una túnica negra. Su rostro, pálido y severo, se iluminaba tenuemente por la luz de una lámpara de aceite. Sus ojos reflejaban una mezcla de recelo y compasión. «¿Quién sois?», preguntó con voz pausada, pero firme. «Soy Lord Aldrich. Necesito refugio. Mis enemigos me persiguen». Su voz era apenas un susurro, su energía agotada. La monja lo estudió unos instantes, como si evaluara su alma. Finalmente, dio un paso atrás y con un leve gesto de la mano, le permitió la entrada. «Entra. Dios nos enseña a ofrecer cobijo a los desamparados». Aldrich cruzó el umbral y sintió un súbito alivio al dejar atrás la tormenta. Sin embargo, el aire dentro del convento era diferente, pesado, denso, como si el mismo edificio contuviera secretos demasiado oscuros para ser revelados. A su alrededor, la tenue iluminación de candelabros y lámparas de aceite proyectaba sombras inquietantes en las paredes cubiertas de antiguos tapices descoloridos. El aroma a incienso se mezclaba con el penetrante olor de la cera derretida y algo más, algo que no podía identificar del todo. La monja lo guió por un pasillo estrecho hasta una pequeña sala junto al refectorio, donde la madre superiora lo esperaba. Era una mujer de edad avanzada, de postura erguida y mirada profunda. Su expresión era grave, como si cada palabra que dijera llevara consigo un peso incalculable. «Lord Aldrich», dijo ella con voz serena pero firme, «habéis llegado en una noche difícil. Aquí estaréis a salvo, pero debéis respetar nuestras normas». Aldrich asintió. No estaba en condiciones de discutir. La fatiga y la necesidad de seguridad pesaban más que cualquier advertencia. «Gracias, madre. Solo necesito descansar», murmuró. La madre superiora inclinó la cabeza en señal de aceptación y llamó a una joven novicia que se adelantó para indicarle el camino. Sus ojos evitaban encontrarse con los de Aldrich. Su expresión era la de alguien que ocultaba algo. Mientras avanzaban por los pasillos de piedra, el noble no pudo evitar la sensación de que algo lo observaba. La frialdad del suelo se filtraba a través de sus botas mojadas, y cada sonido de sus pisadas parecía multiplicarse en el eco del corredor. Entonces, de reojo, creyó ver una figura inmóvil en la penumbra de un pasillo lateral. Se detuvo en seco. Su corazón martillaba en su pecho. Pero cuando giró por completo para mirar, no había nadie. Aldrich despertó de golpe, con la sensación de que alguien lo observaba. Su respiración era agitada y su piel estaba perlada de sudor frío. El cuarto que le habían asignado era austero. Una simple cama de madera, un escritorio con un candelabro y una cruz de hierro colgada en la pared. La llama de la vela titilaba débilmente, proyectando sombras que parecían retorcerse en los muros. El viento ululaba en el exterior, colándose por las grietas de la ventana. Se incorporó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. El aire en la habitación se sentía más pesado, impregnado de un aroma a humedad y cera quemada. Entonces, su atención fue atraída por un leve crujido en la madera de la habitación, un sonido tan sutil como inquietante. Entonces la vio. Al pie de su cama, una figura vestida con hábito negro permanecía inmóvil. Su rostro era un vacío sombrío, un hueco de absoluta negrura donde deberían estar los ojos y la boca. De su garganta emergían lamentos ahogados, sonidos inhumanos que parecían proceder de un abismo sin fondo. La silueta parecía flotar levemente, sin moverse, pero su sola presencia hacía que el aire se volviera gélido. Aldrich sintió que su cuerpo se paralizaba. Intentó hablar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Un escalofrío subió por su columna mientras la sombra comenzaba a avanzar, un paso tras otro, acercándose con una lentitud espeluznante. La vela en la mesa se extinguió de golpe, sumiendo la habitación en tinieblas. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras caía de espaldas sobre el suelo de piedra. En la oscuridad total, escuchó un murmullo gutural. «No debiste venir aquí». El susurro parecía provenir de todas partes y de ninguna.
Aldrich sintió una presión helada sobre su pecho, como si unas manos invisibles intentaran sujetarlo. Su mente se nubló de terror mientras un viento gélido recorría la habitación, haciendo crujir las paredes de piedra. Entonces, un ruido atronador resonó en la estancia, como si la misma estructura del convento gimiera en respuesta a la presencia de la sombra. La puerta de su cuarto se abrió de golpe, y la luz de un candil iluminó la estancia. Una monja joven, con el rostro pálido de terror, estaba en el umbral. «Señor», susurró, «¿ha visto algo?» Aldrich se llevó una mano al pecho, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. Miró alrededor, pero la habitación estaba vacía. Solo la cruz en la pared oscilaba levemente, como si una fuerza invisible la hubiera tocado. Sus pulmones ardían al recuperar el aliento, su mente aún atrapada en la visión infernal. «¡Nada!», mintió con voz temblorosa. La joven monja bajó la mirada y asintió, pero Aldrich notó cómo sus manos temblaban al sujetar el candil. «Debe descansar. La Madre Superiora no permite que nadie deambule en la noche». Sin más explicaciones, la monja cerró la puerta, dejando a Aldrich sumido en el resplandor trémulo de la vela recién encendida. Pero él sabía que no estaba solo. Algo habitaba en ese convento, algo que lo había estado observando desde el momento en que cruzó sus muros. Esa noche había decidido mostrarse. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia en la habitación. El sonido del viento contra las ventanas le recordaba un susurro constante, como si alguien intentara hablarle desde el otro lado de la realidad. La cruz en la pared seguía oscilando, a pesar de que el aire en la habitación estaba inmóvil. Horas después, cuando el primer rayo de sol asomó en el horizonte, Aldrich se levantó con el cuerpo tenso y la mente agotada. Se acercó a la puerta con cautela. La abrió con manos temblorosas y echó un vistazo al pasillo. Nada. Pero en el suelo, justo frente a su habitación, encontró algo que le hizo contener la respiración. Una marca ennegrecida, como si el mismo suelo hubiera sido quemado por una presencia impía. Un rastro que parecía indicar que algo, o alguien, había estado de pie allí durante mucho tiempo, observándolo. Aldrich no pudo apartar la mirada de la marca ennegrecida frente a su puerta. Su mente trataba de darle una explicación racional, pero algo en su interior sabía que no era una simple quemadura. Era una señal. Algo había estado allí, algo que no pertenecía a este mundo. El aire aún olía a ceniza y a un rastro tenue de humedad, como si la misma piedra hubiera absorbido la presencia que lo acechó la noche anterior. Con el amanecer proyectando tenues rayos de luz en los pasillos de piedra, Aldrich decidió no mencionar lo sucedido. Debía encontrar respuestas por sí mismo. Durante el desayuno, observó a las monjas en el refectorio. Sus rostros reflejaban serenidad, pero sus movimientos eran mecánicos, como si estuvieran atrapadas en un ritual sin alma. Algunas evitaban mirarlo directamente, y la Madre Superiora, sentada en el extremo de la mesa, mantenía una expresión impasible. Mientras las monjas comían en silencio, un detalle le llamó la atención. Al fondo del refectorio, en una mesa apartada, una de las hermanas no tocaba su comida. Su cabeza estaba gacha y sus manos, ocultas bajo las mangas del hábito, temblaban levemente. Aldrich sintió una punzada de inquietud. Algo estaba mal. Después de la comida, caminó por los pasillos con la excusa de querer conocer mejor el convento. Notó que algunas puertas estaban cerradas con gruesos candados, y que ciertas salas del convento parecían haber sido abandonadas hace mucho tiempo. Los muros, cubiertos de tapices polvorientos y símbolos religiosos desgastados, parecían esconder más de lo que mostraban. Su curiosidad lo llevó a la biblioteca, un vasto salón de estanterías de madera con libros que cubrían desde escrituras sagradas hasta tratados de historia. El silencio en la biblioteca era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración. Mientras recorría los estantes, la sensación de ser observado persistía, pero la necesidad de descubrir la verdad lo impulsó a seguir. Fue entonces cuando, en un rincón polvoriento, encontró un manuscrito oculto entre libros de salmos. El pergamino estaba viejo, y sus páginas amarillentas crujieron al abrirlo. La caligrafía, casi ilegible por el tiempo, narraba un relato que lo hizo contener la respiración. En el año del Señor de 1327, la hermana Beatrice fue acusada de herejía y brujería. Se le acusó de realizar rituales prohibidos y de comunicarse con entidades impuras.
Para contener su influencia maligna, fue encerrada en la capilla, sellada por la gracia de Dios. Pero su alma no encontró descanso, aún camina en la penumbra, buscando justicia o venganza. El manuscrito tembló en sus manos. Recordó las palabras susurradas en la oscuridad de su habitación, la silueta sin rostro. Todo encajaba. Sor Beatrice no había desaparecido del todo. Algo de ella seguía atrapado entre estos muros. Un sonido rompió el silencio de la biblioteca. Pasos. Aldrich guardó rápidamente el manuscrito bajo su capa y giró la cabeza. Una monja estaba de pie en la entrada. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban advertencia y miedo. «No debéis leer esos textos, señor». Su voz era apenas un susurro. Aldrich sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había tocado un secreto que nadie quería revelar. «Dime la verdad», exigió en voz baja. «¿Qué sucedió realmente con Sor Beatrice?» La monja titubeó, sus labios temblorosos, miró alrededor, asegurándose de que nadie más los escuchaba, y finalmente murmuró: «La capilla fue cerrada por una razón. La Madre Superiora nos prohíbe hablar de ello, pero hay cosas que no pueden ser olvidadas. Beatriz. Ella no era lo que decían. Era una sanadora, alguien que intentó ayudar a las hermanas cuando el mal se infiltró en estos muros». Aldrich frunció el ceño. «¿El mal?», preguntó con el ceño fruncido. La monja tragó saliva y se acercó un poco más. Algo entró en el convento antes de que la acusaran, algo que la usó como receptáculo, y cuando intentaron deshacerse de ella, no lograron desterrar aquello que la poseía. No la mataron solo por miedo, sino porque sabían que, si quedaba libre, no podrían contenerlo. El corazón de Aldrich golpeaba con fuerza en su pecho. Todo tenía sentido ahora. La figura sin rostro, los susurros en la noche, la sensación de que algo acechaba en los pasillos. «Si queréis saber la verdad, esperad esta noche, pero debéis prometer que, pase lo que pase, no abriréis la capilla». Aldrich asintió, aunque en su interior sabía que esa era una promesa que quizá no podría cumplir. La noche cayó sobre el convento de San Ezequiel como un manto de sombras densas. El viento ululaba entre los muros de piedra y hacía crujir la madera de las puertas y las vigas del techo. Aldrich esperó pacientemente en su habitación, como la monja le había indicado. Sabía que algo importante estaba por suceder, algo que cambiaría por completo su comprensión de lo que ocurría en aquel lugar. Las horas pasaron lentamente, y cuando el sonido de los rezos nocturnos cesó y las luces del convento se extinguieron, Aldrich decidió que era momento de actuar. Tomó el manuscrito prohibido que había encontrado en la biblioteca y lo ocultó bajo su capa antes de salir al pasillo. La penumbra dominaba el corredor, pero la débil luz de la luna filtrándose por los vitrales le permitió moverse sin encender una lámpara. Siguiendo las indicaciones de la monja, llegó hasta un pasillo que parecía no haber sido pisado en años. El polvo se acumulaba en el suelo y el aire era más frío que en el resto del convento. El silencio allí era abrumador, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Al fondo, una gran puerta de madera oscura se alzaba imponente, con un candado oxidado que reflejaba el brillo tenue de la luna. Supo, sin necesidad de confirmarlo, que estaba frente a la capilla sellada de Sor Beatrice. Esperó, expectante, hasta que la figura de la monja emergió de las sombras. Llevaba un candil entre las manos y su expresión era grave. Su respiración era agitada y sus ojos reflejaban un miedo contenido que no podía disimular. «No deberíamos estar aquí», susurró ella, nerviosa, «pero si queréis conocer la verdad, debo mostraros lo que han tratado de ocultar». Aldrich asintió y observó cómo la monja sacaba una pequeña llave de entre sus ropajes. Su mano temblaba cuando la introdujo en el candado y giró con esfuerzo. El sonido del metal chirriando en la cerradura resonó en el pasillo como un lamento. La puerta se abrió lentamente con un gemido profundo, como si el mismo convento protestara ante la intrusión. Dentro, la capilla estaba envuelta en penumbras. Las bancas de madera estaban cubiertas de polvo y telarañas. Un altar de piedra se alzaba al fondo, y sobre él, una cruz ennegrecida por los años parecía observarlos con una presencia ominosa. Aldrich avanzó lentamente, sintiendo una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado con una energía opresiva. «Aquí fue donde la encerraron», susurró la monja. «Sor Beatriz no fue quemada en la hoguera como decían.
fue emparedada viva dentro de estas paredes. Aldrich sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia era peor de lo que imaginaba. Observó los muros con atención hasta que algo captó su mirada. En la pared lateral, una sección de la piedra parecía diferente, como si hubiera sido reconstruida tiempo después del resto de la capilla. Se acercó y pasó los dedos por la fría superficie. Sintió una vibración apenas perceptible, como un latido proveniente de las entrañas de la piedra. «No, no lo hagáis», murmuró la monja con temor. Pero era demasiado tarde. Aldrich sintió un escalofrío al apoyar su oído contra el muro. Su propia respiración resonaba en el vacío, pero de repente algo más se hizo presente, un golpe hueco. Luego, otro. El sonido era débil al principio, pero cada vez más insistente, más desesperado, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Aldrich dio un paso atrás, el pánico comenzaba a aflorar en su mente, pero la curiosidad lo mantenía anclado en su lugar. «¡Nos observa!», gritó la monja, llevándose las manos al rostro. En ese instante, la vela que llevaba en las manos se apagó con una ráfaga de aire helado, y la capilla quedó sumida en una oscuridad abrumadora. Un crujido profundo resonó en la estructura de la capilla, como si algo en sus cimientos comenzara a ceder. Aldrich tragó saliva y sintió el temblor bajo sus pies. La presión en el ambiente se intensificó hasta volverse sofocante. Las sombras en las paredes parecieron moverse, estirándose, adoptando formas imposibles. «¡Debemos irnos!», suplicó la monja, con la voz quebrada por el terror. Pero Aldrich no se movió. Sus ojos estaban fijos en la pared sellada, donde el sonido de los golpes se intensificaba. La piedra comenzó a resquebrajarse lentamente, como si algo estuviera empujando desde el otro lado. Luego, una grieta fina recorrió la pared de arriba a abajo. Un murmullo surgió del otro lado, como una voz ahogada por los siglos. Era débil, pero claramente humana. «Dejadme salir», susurró la voz con una mezcla de súplica y condena. Aldrich sintió que su propia sangre se congelaba. Todo su cuerpo le pedía huir, pero sus pies permanecían anclados al suelo. Sabía que si permanecía allí un segundo más, si la grieta terminaba de abrirse, algo que nunca debió despertar volvería a este mundo. La monja lo tomó del brazo y tiró de él con toda la fuerza que le permitía su frágil cuerpo. «¡No miréis atrás!», gritó. Aldrich cedió y ambos corrieron hacia la salida. Tras ellos, el sonido de la piedra resquebrajándose se convirtió en un estruendo, y un alarido espectral retumbó en toda la capilla. La puerta se cerró de golpe tras ellos, como si el propio convento intentara contener lo que estaba a punto de liberarse. Y entonces, el muro se desplomó. El estruendo del muro desplomándose resonó por todo el convento, como si la misma estructura del lugar gimiera ante la ruptura de su prisión ancestral. Aldrich cayó al suelo, cubriéndose la cabeza mientras la polvareda se levantaba a su alrededor. La monja, temblorosa, retrocedió con los ojos desorbitados de terror. Cuando el polvo comenzó a disiparse, un frío antinatural se filtró en la estancia. Aldrich sintió que la temperatura descendía abruptamente y la presión en su pecho se intensificaba. Allí, entre los escombros de la pared derruida, se reveló un oscuro vacío, y desde aquel hueco algo emergió. Un susurro recorrió la capilla como un viento espectral. «Libre, al fin». De entre las sombras de la cámara oculta, una figura se alzó lentamente. Sus vestiduras eran harapos oscuros, su piel pálida como la cera. Sor Beatrice había despertado, pero lo que Aldrich vio en su rostro le heló la sangre. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías de las que emanaba una niebla oscura, y su boca, cosida con hilos ennegrecidos por el tiempo, se abría en un intento de hablar. La monja junto a él se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Aldrich, con el corazón desbocado, sintió un impulso primitivo de huir, pero sus piernas se negaban a responder. Sor Beatrice dio un paso adelante, sus movimientos rígidos y antinaturales, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a la vida después de siglos de encierro. «Nos condenará a todos», sollozó la monja, dando un paso atrás. «El sello se ha roto». Aldrich apretó los puños. Su mente luchaba por racionalizar lo que estaba viendo, pero el aura maldita que rodeaba a la monja espectral era innegable. Sintió que su propio aliento se volvía escaso, como si la presencia de Sor Beatrice devorara el aire mismo. «Debemos hacer algo», murmuró Aldrich, su voz apenas un susurro.
La figura levantó una mano esquelética y la dirigió hacia él. En un instante, un dolor punzante recorrió su pecho, como si una garra invisible le atravesara el alma. Cayó de rodillas, sofocado, sintiendo cómo su energía era drenada por aquella presencia. La monja, desesperada, murmuró plegarias entre dientes. Corrió hacia el altar y tomó una antigua cruz de hierro que descansaba allí. Con los ojos llenos de pánico, la alzó ante la criatura. «Regresa a tu prisión. Por la gracia del Altísimo, te ordeno que te detengas». Sor Beatrice se detuvo por un momento. La oscuridad que la rodeaba pareció vacilar, como si una lucha interna estuviera teniendo lugar dentro de su cuerpo profanado. Pero luego, una risa grave, desgarradora, resonó en la capilla. «No hay prisión para lo que ya ha sido olvidado». Las velas en la capilla estallaron en llamas oscuras, y la estancia entera se sacudió como si un terremoto la asolara. Aldrich, luchando contra el dolor, alzó la mirada y vio cómo la figura comenzaba a expandirse, su forma distorsionándose como una sombra en el agua. Sabía que tenían poco tiempo antes de que la maldición del convento se extendiera más allá de aquellos muros. «Debemos sellarla de nuevo», gritó Aldrich. «La capilla es su prisión, pero necesita un nuevo sacrificio». La monja palideció. Sus labios temblaron al comprender lo que eso significaba. «Alguien debe tomar su lugar». El convento de San Ezequiel quedó sumido en un silencio abrumador tras la desaparición de Sor Beatrice y la monja que se había sacrificado. El aire estaba impregnado de ceniza y un frío espectral aún flotaba en la capilla. Aldrich se tambaleó, apoyándose en el altar. Su mano aún sangraba por la herida autoinfligida, pero su mente no podía centrarse en el dolor. Su mirada recorrió la estancia en busca de la monja que había entregado su vida, pero no encontró rastro de ella. La capilla parecía haberse detenido en el tiempo. Las velas, ahora extinguidas, seguían dejando tras de sí columnas de humo que serpenteaban hacia el techo ennegrecido. Las inscripciones en las paredes, aquellas que describían el sello, habían cambiado. Ahora, sobre la piedra fría, solo quedaban cenizas y polvo. Aldrich respiró hondo y se obligó a levantarse. Debía salir de allí. Cada segundo que pasaba dentro de la capilla lo hacía sentirse más pesado, como si el suelo intentara absorberlo. Caminó con pasos inseguros hacia la salida, su mente nublada por lo que acababa de presenciar. Al cruzar el umbral, la oscuridad del convento lo recibió con una quietud casi sobrenatural. Algo había cambiado. El silencio ya no era el mismo. No era simplemente la ausencia de sonido, sino una calma vacía, como si todo lo que había habitado el convento hubiera sido arrancado de la realidad. No escuchaba a las monjas rezando en las celdas, ni el murmullo del viento a través de los corredores. No había nada. «Madre Superiora», su voz resonó en los pasillos vacíos. Nadie respondió. Aldrich avanzó con cautela, recorriendo cada corredor. Las puertas de las celdas estaban entreabiertas, y en su interior, los lechos estaban vacíos. Las lámparas de aceite seguían encendidas, pero ninguna de las monjas estaba allí. Un sudor frío recorrió su espalda. Subió las escaleras hacia el claustro, con la esperanza de encontrar a alguien, pero el patio central también estaba desierto. Solo la luna proyectaba su luz sobre las losas de piedra húmedas. Se acercó a la fuente en el centro y al inclinarse para ver su reflejo en el agua estancada, sintió un escalofrío. El reflejo de la monja sacrificada estaba allí, mirándolo fijamente. Aldrich retrocedió de inmediato, pero cuando volvió a mirar, solo vio su propio rostro, pálido y desencajado. Su respiración se aceleró. ¿Todo lo que había sucedido era real? ¿O estaba atrapado en una pesadilla que no terminaba? Entonces, un susurro flotó en el aire, proveniente de los pasillos oscuros. «El ciclo no ha terminado». Aldrich giró sobre sus talones. Su corazón latía desbocado en su pecho. La sensación de peligro no había desaparecido. Corrió por los corredores hasta la puerta principal del convento y la empujó con todas sus fuerzas. No se movió. La madera era sólida, inmóvil, como si estuviera fusionada con la piedra. Buscó la tranca, intentó forzarla, pero era inútil. Algo lo mantenía allí dentro. «No», susurró para sí mismo. Una risa ahogada resonó en la capilla detrás de él, profunda y antigua, como si viniera desde las entrañas de la tierra. Aldrich cerró los ojos y sintió que el horror apenas había comenzado.
De repente, la puerta crujió y con un esfuerzo desesperado logró empujar. La noche le dio la bienvenida con un aire gélido que contrastaba con el ambiente opresivo del convento. Sin mirar atrás, corrió hacia el bosque, con la certeza de que había escapado por muy poco. Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre los árboles cuando llegó a un claro. Su respiración era errática, su mente un caos de recuerdos imposibles de procesar. Cayó de rodillas, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. Miró sus manos temblorosas y entonces, por fin, entendió. La maldición había sido contenida, pero no destruida. El sacrificio había sido aceptado, pero el ciclo no estaba roto del todo. El convento permanecería en pie, esperando hasta que la oscuridad encontrara un nuevo huésped. Aldrich se levantó con dificultad y miró hacia la silueta del convento en la distancia. Lo que había sucedido allí no debía ser olvidado. Debía advertir al mundo. Y con esa convicción, desapareció en la espesura del bosque, dejando atrás un secreto que quizá nunca debería haber sido revelado.